Gracias, señora presidenta. De hecho, este proyecto, el 148 del 2020, por medio de la cual se promueve y garantiza el manejo de la higiene menstrual de niñas y mujeres, la entrega de artículos de higiene menstrual de manera gratuita a las niñas de las instituciones educativas rurales y se dictan otras disposiciones. Este es un proyecto que para mí es muy importante, muy significativo, que estemos abordando este tema en el día de hoy, en esta plenaria, en términos de equidad de género para el país, que hayamos traído a la conversación la palabra higiene menstrual y derechos menstruales. Habla de un compromiso con la mujer y los retos que tenemos como sociedad colombiana y que hoy afecta el libre desarrollo de nuestras niñas, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad. Ese tabú y ese silencio asociado al tema, a la palabra menstruación, pues ha fomentado la desigualdad de género, en la medida en que ha impedido que las mujeres y las niñas vivan y entiendan y acepten su cuerpo desde su edad temprana. Así que cuando hablamos de higiene menstrual, nos referimos además a un asunto de derechos humanos. Hablamos también del derecho asociados al derecho de la igualdad de género, el derecho al agua, el derecho al saneamiento básico, a la salud, a la educación, a la participación de la mujer. A través de esta iniciativa, queremos precisamente promover todo un sistema de educación alrededor de la menstruación como un proceso biológico completamente normal, natural y limpio para que las niñas y las mujeres puedan vivir su menstruación de una manera adecuada, sin tabús y sin penas. Más allá de esa provisión de artículos que a través de esta iniciativa trae en su articulado este proyecto, lo que queremos precisamente es que ojalá en Colombia incluyamos contenidos educativos para edades tempranas asociados al manejo de la higiene menstrual como un derecho humano. Los invito a todos mis colegas a que le demos visto bueno a este proyecto para que en Colombia implementemos esas estrategias en búsqueda de subsanar esas dificultades que hoy enfrentan las mujeres y las niñas adolescentes al atender su menstruación. Señora presidenta, traemos un articulado, esta ponencia que le correspondió, por supuesto, a la doctora a la senadora Victoria Sandino, y que ha sido modificado el articulado, el que en principio traía la iniciativa que presentamos desde julio del año 2020 a este Congreso. De igual manera, se han radicado varias proposiciones. Creo, señor secretario, que hay 3 proposiciones que me han informado de la senadora Angélica Lozano, y de igual manera proposiciones que hacen referencia al título del proyecto, al artículo primero, que es el objeto de la ley, modificaciones mediante proposiciones que hacen referencia al artículo 6, que tiene que ver con la gratuidad de los artículos de higiene menstrual, al artículo 5, que corresponde a educación en el manejo de la higiene menstrual, y de igual manera en el artículo 11, que corresponde a la política pública territorial de manejo de higiene menstrual, Entonces, señor secretario, creo que hay 3 proposiciones de la senadora Angélica Lozano que ya la hemos tenido en cuenta de alguna manera en estas iniciativas. Como quiera que hay una propuesta para modificar el título del proyecto, el objeto del mismo, en lo que tiene que ver en su
En el contenido del artículo primero, Senadora, que hace referencia... la interrumpo un minuto. Si está de acuerdo, pasamos a votar la proposición inicial y después, si nos cuenta específicamente cuáles proposiciones fueron aprobadas o avaladas y cuáles no. Vale. Perfecto. Listo. Entonces, señor secretario, como la ponente, la autora, en ausencia de la ponente, ya explicó el contenido del proyecto, vamos a proceder a poner en consideración la proposición. Por favor, dé lectura a la proposición con la que termina el informe de la ponencia. Señora Presidenta, la proposición dice lo siguiente: con fundamento de las anteriores consideraciones y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 153 de la Ley Quinta del 92, se rinde ponencia positiva y se solicita a la Honorable Mesa Directiva del Senado de la República dar segundo debate del proyecto de ley número 148-2020, Senado, por medio de la cual se reconoce el derecho al manejo de la higiene menstrual, se promueve y garantiza su manejo adecuado y se provee de artículos de higiene menstrual de manera gratuita a las niñas, adolescentes y jóvenes en instituciones educativas. Se establecen medidas diferentes y se dictan otras disposiciones. Está publicado en la Gaceta 954 del 2021. Está leída la proposición que termina el informe de ponencia, señora Presidenta. En consideración, señora Presidenta. Someto a consideración de la plenaria la proposición leída. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. ¿Aprueba la plenaria? Un segundo, señora Presidenta, voy a mirar la pantalla porque este es un proyecto. Presidenta, no hay ninguna manifestación en contrario, ni en la plataforma, ni en el recinto del Senado. En consecuencia, ha sido aprobado por unanimidad la proposición que termina el informe de ponencia. Senadora Soledad, por favor, ahora sí, organicemos el tema de las proposiciones. Hay una proposición que se me informó que habían radicado la senadora Angélica Lozano, que hace referencia a modificar el título del proyecto de ley. Si usted me permite, lo voy a leer como es la solicitud que ella hace, y en ese sentido es una proposición que estamos aceptando, toda vez que consideramos que se acomoda al sentido de este proyecto de ley. El título del proyecto es: por medio del cual se reconoce el derecho al manejo de la higiene menstrual, se promueve y garantiza su manejo adecuado y se provee de artículos de higiene menstrual de manera gratuita a las niñas, mujeres y personas menstruantes en condición de vulnerabilidad. También hay una solicitud que tiene que ver con el objeto de la ley, y es precisamente señora Presidenta, el objeto de la ley es reconocer, promover y garantizar el derecho al manejo adecuado de la higiene menstrual mediante la educación y formación de los aspectos básicos relacionados con el ciclo menstrual de manera idónea y el manejo de forma digna, así como la promoción y provisión de artículos de higiene menstrual de manera gratuita a las niñas, mujeres y personas menstruantes en condición de vulnerabilidad. Aceptamos también esta proposición. Hay una proposición que hace el senador John Milton Rodríguez González, que tiene que ver con el artículo quinto. El artículo quinto le agrega una parte del artículo quinto hace referencia a que el proyecto educativo institucional del que habla el artículo quinto se ajuste respetando la autonomía institucional y los principios y valores establecidos
por cada familia en su formación, también la aceptamos. Y hay una solicitud en lo que tiene que ver con el artículo 6. El artículo 6 hace referencia a la gratuidad de los artículos de higiene menstrual. Dice: el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, así como los entes territoriales a través de la Secretaría de Salud y Educación Municipal y Departamental, desarrollarán los programas en el marco de la autonomía presupuestal desarrollarán una estrategia para entregar de manera gratuita los artículos de higiene menstrual a las niñas, mujeres y personas menstruantes en condición de vulnerabilidad. Esta es una proposición radicada por la senadora Angélica Lozano y el senador John Milton Rodríguez también hace una solicitud parcialmente aceptada en lo que tiene que ver con el parágrafo 3º, la entrega de productos de higiene menstrual a la que hace referencia este artículo se realizará de forma progresiva de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y atendiendo los criterios de focalización definidos en este artículo, que deberán ser cofinanciados junto con las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Hace referencia es que la gratuidad de que trata este artículo se garantizará con cargo a los recursos incluidos en el marco fiscal de mediano plazo de los sectores de educación y salud y deberán ser cofinanciados junto con las entidades del orden nacional, departamental y municipal. También hay una proposición que radicó la senadora Aida Bella que hace referencia al artículo 6, es complementaria de las que ya leí en lo que tiene que ver con el tema en particular de la gratuidad de los artículos de higiene menstrual. Y de igual manera hay una proposición en lo que tiene que ver con el artículo 11 que corresponde a la política pública territorial de manejo de higiene menstrual para las niñas, mujeres y personas menstruantes en condición de vulnerabilidad. Cambiamos los términos que se establecen en principio, que corresponden también al título del proyecto y de igual manera al artículo 1 del mismo. Entonces, en estas condiciones, señora presidenta, le ruego someter a consideración de la plenaria estas proposiciones de las cuales me he hecho referencia y que corresponden a las proposiciones que ya han sido tenidas en cuenta en los artículos que hacen parte de este proyecto de ley. Senadora.